Mis queridos amigos, les saludo en el comienzo de este programa que tenemos para el regocijo de todos nosotros. Hoy quiero exponerles un punto que considero de extraordinaria importancia. Se resume bajo la pregunta siguiente: ¿es la Biblia la palabra de Dios? Es decir, ¿es la Biblia un elemento inerrante que merece ser tomado como el punto de referencia absoluto para conocer la mente de Dios y por lo tanto incorporar todo lo que diga la Biblia a nuestra forma de conducta, rechazando absolutamente todo aquello que no esté en la Biblia como falacia o error espiritual? ¿Es la Biblia la palabra de Dios? ¿Dios refrenda absolutamente cada uno de los dichos bíblicos como suyos, diciendo que todo lo que no esté escrito en la Biblia es error y conduce a la perdición? ¿Es eso verdad? ¿Es eso cierto? ¿Corresponde la verdad a esos planteamientos que estamos hablando o son meras suposiciones? ¿Es la Biblia la palabra de Dios verdaderamente o nosotros queremos que la Biblia sea la palabra de Dios a pesar de que los hechos históricos, a pesar de que la forma en que la Biblia se produjo haga que se levanten muy serias interrogantes que nieguen la afirmación de que la Biblia es la palabra de Dios? La Biblia es un documento extraordinario. La Biblia tiene una importancia sublime. Es la declaración de los protestantes evangélicos y de los protestantes en general de que es la palabra inerrante de Dios y que fuera de ella todo es error y todo lleva a la perdición. No vamos a tratar este tema ligeramente porque sería un error imperdonable. No vamos a menospreciar las escrituras, no las vamos a menospreciar, sino que sencillamente vamos a poner las cosas en su justa perspectiva. Por lo menos lo vamos a intentar. Poner la palabra de Dios en la justa perspectiva que corresponde a su realidad. ¿Cuál es la realidad de la Biblia? Bueno, mucha gente cree que la Biblia cayó del cielo como si fuera un solo libro. Pero eso no es verdad. La Biblia no cayó del cielo como si fuera un solo libro. La Biblia es el conjunto de una biblioteca. La Biblia se corresponde con 66 libros, 39 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. La Biblia no cayó del cielo. La Biblia sufrió un proceso de formación, un proceso histórico de formación por el cual en el año 323-325 se decidió finalmente cuántos libros de todos los que había en la cristiandad iban a ser admitidos como libros sagrados y por lo tanto conformar el canon bíblico. El canon bíblico, es decir, la Biblia que usted tiene hoy en día, que yo tengo hoy en día, es el resultado de que el emperador romano Constantino quisiera unificar el imperio romano usando el aglutinante de la religión. Por lo tanto, llamó a todos los representantes de todas las iglesias que había en el imperio romano y les dijo: señores, yo voy a hacer del imperio romano una unidad y necesito la religión para que esa unidad se haga real.
Necesito que nos pongamos de acuerdo, porque aquí uno dice una cosa, otro dice otra. Unos creen una cosa, otros creen otra. Unos usan unos libros, otros usan otras. Tenemos que unificar para que podamos entonces darle carácter y legitimidad a este cristianismo. En el concilio de Nicea se reunieron y estuvieron hablando entre otros muchos temas, incluyendo la divinidad de Cristo y otros temas de organización. Estuvieron hablando sobre cuántos libros y qué libros iban a ser los libros sagrados del cristianismo. Como parte de este proceso se hizo una lista que incluía todos aquellos elementos por los cuales un libro podía ser admitido como parte de la Biblia o tendría que ser rechazado. Llevando ese proceso, llegaron a formar esos 66 libros que son los que se incluyen en la Biblia. La Biblia no es el resultado de un libro que cae del cielo espiritualmente, angelicalmente. La Biblia es el resultado del trabajo de unos hombres que se dieron a la tarea de, entre todos los libros que había, recopilar aquellos que se sujetaban a un formato que ellos habían decidido. Los que tenían aquellos elementos que ellos precisaron para ser parte de la Biblia entraron al canon, y los que no fueron rechazados. ¿Es la Biblia la palabra de Dios? Bueno, lo que sí es la Biblia es un libro que pasó por un proceso decisional y por un proceso histórico que fue promovido por hombres, que fue dirigido por Constantino y que fue llevado a cabo por todos los responsables de las iglesias del año 325 después de Cristo, y que después fue ratificado por el emperador, hasta que esos libros llegaron a formar la Biblia. En este punto tenemos que decir, ¿es la Biblia la palabra de Dios? Bueno, hasta el presente, si entendemos la palabra de Dios como lo que las palabras significan, palabra de Dios, pues tenemos que decir que no, que la Biblia no es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no descendió de lo alto y se hizo escritura, sino que fue el resultado de la intervención de unos hombres, y más aún, de unos hombres que, movidos por un deseo político de usar esos libros como elemento aglutinador del Estado romano, promovieron los concilios, las reuniones, la lista de elementos que tenía que llenar un libro para formar parte del canon bíblico. Sin espiritualizaciones facilongas, sin mentiras o exageraciones, a este punto tenemos que decir que la Biblia no es la palabra de Dios, sino que es un libro que se formó por la voluntad de los hombres. Y es una respuesta muy importante, porque cuando uno ve esta realidad y deja de ocultarla, uno se pone en contacto con la verdad. Mire, para mí la Biblia no tiene que ser lo que yo quiero que sea. Yo tengo que aprender a aceptar lo que la Biblia es. Y eso no significa que no deje de ser de ayuda para mí, que no deje de ser un libro de una importancia trascendental para cualquier persona. No es menospreciar las Escrituras, decir que no son la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque uno está aceptando la realidad. No es lo que yo quiero que sean, es aceptar lo que son. No se trata de engañarme a mí mismo ocultando hechos y datos históricos
sino teniendo la voluntad, teniendo la honradez, teniendo la seriedad de aceptar las cosas como son. ¿Es la Biblia la palabra de Dios? Bueno, la Biblia no es palabra. La Biblia es escritura. La diferencia entre escritura y palabra es que la escritura está muerta. La escritura no crece. La escritura no tiene vida. La escritura está congelada en el tiempo. La escritura no avanza. Sin embargo, la palabra está viva. Sin embargo, la palabra profundiza, la palabra llega de una manera que la escritura jamás podrá llegar. La palabra es vida. Por eso el Señor Jesucristo no dijo: las palabras que yo os he escrito son espíritu y son vida. No dijo eso. Él dijo: las palabras que yo os he dicho, mis palabras son espíritu y son vida. Por eso el Señor Jesucristo no dijo: de toda escritura vivirá el hombre. No dijo eso. No dijo eso. El Señor Jesucristo dijo: de toda palabra que sale de la boca de Dios. Que sale de la boca de Dios. No que salió de la boca de Dios y alguno lo escribió y dijo: no, ya, esto es lo que salió de la boca de Dios y entonces esto es lo que tenemos que creer 5000 años después. No se trata de eso. Se trata de la palabra que sale continuamente de la boca de Dios. Cuando uno busca a Dios en términos de palabra y deja de buscar a Dios en términos de escritura, se encuentra con el verdadero Dios que está vivo y que se comunica a nuestras vidas con poder. La escritura llega a un punto, pero de ahí no puede pasar. Por eso es que la condición espiritual de los protestantes es lamentable. ¿Por qué? Porque viven de la letra, viven de la escritura, y no es la escritura, porque la escritura mata. Sin embargo, la palabra es la que da la vida. Yo no tengo ningún problema en leer las historias bíblicas. Yo no tengo ningún problema en aprender de los proverbios o en ensalzar a Dios a través de los salmos. No tengo ningún problema en leer al apóstol Pablo y en leer a Juan, Santiago, los evangelios. Ningún problema. Pero mi vida espiritual no está determinada por una escritura, sino que mi vida espiritual está determinada por los ríos de agua viva, viva. La escritura es muerte porque no tiene vida en ella, pero la vida de Dios en nosotros produce cada día una escritura nueva. Es una orquesta que cada día produce una nueva sinfonía para Dios. Y eso es lo que se pierde cuando usted dice que la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia no es palabra, la Biblia es escritura. Lo que es palabra es la comunión suya con un Dios vivo. Eso es la palabra de Dios. Esa es la palabra que hay que buscar. Pero cuando los dogmas protestantes nos dicen que todo tiene que salir de la escritura, que todo tiene que ser letra, que todo tiene que estar escrito para que entonces sea de Dios, nos están cerrando las puertas a una realidad espiritual maravillosa. Por temor a estar equivocados, por miedo. Mire,
queridos, si es todo un asunto de comunión con Dios. Cuando usted tiene comunión con Dios, la misma comunión con Dios le dice a usted lo que es correcto y lo que es incorrecto. Cuando usted verdaderamente tiene la incorporación de Dios en su vida, esa misma incorporación le va a guiar a usted. Que la Biblia es buena, eso es indudable, pero mire, es Dios en uno mismo el que le marca las pautas. Es imposible que la Escritura pueda marcarle las pautas a todas las personas en todos los acontecimientos de su vida. Es imposible. Pero sin embargo, Dios en nosotros sí puede hacerlo. La Iglesia protestante necesita salir de ese concepto de encerrar a Dios en las tapas de un libro y empezar a vivir un Dios veraz, un Dios que habla, un Dios que está vivo, un Dios que se comunica. ¿Es la Biblia la palabra de Dios? No es la Biblia la palabra de Dios. Es la Escritura de Dios, pero no es la palabra de Dios. Alguno de ustedes estará pensando hace mucho tiempo ya en el versículo que dice: toda Escritura es inspirada por Dios. Seguro que hay muchos de ustedes, segunda de Timoteo 3:16. Toda Escritura es inspirada por Dios. Pero ustedes no se han parado a pensar que ese versículo fue escrito por el amanuense de Pablo, es decir, por el hombre que escribía lo que Pablo le decía, y que cuando lo escribió, el Nuevo Testamento no existía. Se supone que esas palabras fueron escritas en el 52 al 56 después de Cristo. Todavía el Nuevo Testamento no había sido formado. ¿A qué escritura se referiría Pablo cuando habló de toda Escritura? No se refería a las escrituras del Nuevo Testamento, porque entre otras cosas, él las estaba escribiendo. ¿A qué se referiría entonces? Se refería a las escrituras judías. A las escrituras judías es a las que se refiere cuando Pablo está diciendo: toda Escritura es inspirada por Dios, usando la palabra griega teopnuestos, que significa soplar al oído. El verbo griego teopnuestos, que significa soplar al oído. Se estaba refiriendo Pablo a las escrituras judías. ¿Por qué? Porque el problema que había en ese momento era que los cristianos tenían una identidad propia. Sabían que no eran judíos. Esa era la enseñanza de Pablo. Sabían que no eran judíos. Entonces, toda la tradición de los judíos, incluyendo las escrituras, la tendencia de los cristianos nuevos era a expulsarlas de su creencia, a sacarlas de su creencia para entonces ellos tener esa entidad propia en el nombre del Señor Jesucristo. Pablo, que era proponente, es decir, que quería que los cristianos siguieran creciendo y tuvieran su propia identidad, y que facilitaba esa división entre los cultos, la forma de culto judía y la personalidad cristiana, dice: un momento, sí, las prescripciones judías no nos aplican, el sábado, el guardar el sábado no nos aplica, pero no voten las escrituras, porque las escrituras las inspiró Dios. ¿Pero qué escrituras? Las escrituras judías, que eran las escrituras que estaban en ese tiempo. Ahora bien, cuando hablamos de inspiración de las escrituras, y esto lo vamos a dejar para el próximo video, porque ya les estoy tomando mucho tiempo. Gracias por la amabilidad. Seguimos en un próximo video.